a cambiar la actitud del canto, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a levantar nuestros brazos al cielo, amén. Vamos a cantarle. Amén. ¿Cuántos saben en esta mañana que todo lo que tenemos se lo debemos a nuestro Dios? Amén. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a entrar al momento de la oración, de la petición, de la necesidad. ¿Tú tienes alguna necesidad? Ahí donde estás puedes significar esa necesidad y esa petición levantando tu mano, amén. Vamos a orar por las iglesias locales, también las iglesias en Colombia, aquí en Villa del Rosario, la iglesia en Guaymaral, que con el favor de Dios pronto la vamos a estar abriendo, vamos a estar teniendo los servicios ahí en la iglesia. Hay que orar por las iglesias internacionales y por nuestra iglesia
iglesia madre en McAllen, Texas, nuestro pastor Román Gutiérrez, amén, su familia. Hay que orar para que Dios se siga moviendo de una manera grande y sobrenatural, amén. Vamos a orar por aquellos que andan, amén, que están en las prisiones, que Dios les dé esa paz, esa tranquilidad y que les hable una vez más a sus vidas, amén. Vamos a orar por todas las familias necesitadas, que Dios les hable, que Dios les abra puertas, que Dios les ministre, que Dios haga cosas grandes, amén, como Él sabe hacerlas, amén. Ahí donde estás, vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, vengo ante tu presencia en esta mañana, dándote gracias por lo que has hecho y aún por lo que no has hecho, Dios, y por lo que está por venir. Te pedimos, Señor, que tú tomes control, autoridad y dominio, Señor, sobre este servicio en esta mañana. Padre, te pedimos, Dios, que tú abras puertas, tú abras camino donde no existe a un camino, Señor. Te pedimos, Dios, obra de una manera sobrenatural en cada familia, en cada persona, en cada corazón, en cada hogar, Señor. Padre, te pedimos por las iglesias nacionales e internacionales, nuestra iglesia madre McAllen, Texas, Señor, Pastor Román Gutiérrez y su familia. Padre, te pedimos por el servicio de esta mañana. Padre, trae mensajes, Señor, a nuestros corazones, Señor. Háblanos, Señor, y ministranos, Señor, y pon en nosotros un espíritu de victoria y de excelencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Mira qué lindo, mira qué lindo es el Señor. 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 Nadie iguala su belleza, nadie iguala su amor, pues todo lo que hace lo hace con amor. Nadie iguala su belleza, nadie iguala su amor, pues todo lo que hace lo hace con amor. Gloria al Señor, aleluya. Pueden tomar sus asientos. Gloria al Señor. ¿Cuántos están contentos? Amén. Gloria a Dios. Debes de tener alguna razón para estar contento, y la mejor razón es de que estamos con vida. Amén, esa es la mejor razón. Les quiero dar la bienvenida a la Iglesia La Puerta, Compañerismo Cristiano, donde Dios está cambiando vidas, una vida a la vez. Nuestra comunidad colombiana aquí en Cúcuta, amén. Los anuncios, recuerden, servicios, seguimos anunciándolos los miércoles y domingos, los horarios que le hemos dicho, amén. Recuerden, sigan orando para que podamos abrir pronto la iglesia en Guaymaral y comenzar a tener los servicios fijos. Los domingos, los servicios fijos en la iglesia en Guaymaral van a ser los domingos a las 11 de la mañana, y luego los domingos a las 6 de la tarde, y luego los miércoles, amén, a las 6 de la tarde por igual, amén. Los miércoles y los viernes vamos a tratar de hacer algo, ya sea en casa o en la iglesia, amén, pero es para que vayan tomando eso en cuenta. Hay que irnos preparando. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios pronto va a abrir ese lugar, amén. Dios pronto nos va a dar la victoria y vamos a poder gozarnos en la casa de nuestro Dios, amén. Estoy contento porque esto está pasando, aunque no quieran declararlo a la gente, aunque no quieran decirlo, pero esto está pasando. En cualquier tiempo la gente va a tener que levantar la voz para que esto termine pronto, amén, y para poder retomar, quizás no nuestra vida normal como era antes, pero para empezar a hacer cosas para el Señor y cosas personales, amén, fuera de nuestro hogar, especialmente para nuestros hijos. ¿De qué te voy a predicar en esta mañana? Te voy a predicar el nacimiento de tu milagro. Porque para poder obtener un milagro, a ver, déjenme apagar estas lucecitas porque parece que estoy Disney World. El nacimiento de tu milagro, amén. Porque algo tiene que nacer antes de que tú puedas ver tu milagro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mucha gente quiere recibir un milagro, pero no quiere hacer el sacrificio, y de eso te voy a predicar en esta mañana, de el nacimiento de tu milagro, y te voy a hablar en Mateo 21, amén. En el principio, donde la Biblia nos explica el nacimiento de Jesús. Esta es una historia, era una familia
con dos niños, una niña como de 5 o 6 años de edad, y luego tenía un hermanito que estaba más pequeño que ella. Pero la historia nos dice que esta familia estaba pasando por un proceso difícil, un proceso duro en sus vidas, al punto de que el niño se comenzó a enfermar. Los papás se comenzaron a preocupar, llevaron al doctor al niño y se dieron cuenta que lo que tenía aquel niño era un tumor en la cabeza, ¿verdad? Los doctores le diagnosticaron a aquel niño con un tumor en la cabeza, pero la operación, la cirugía era muy costosa. No podían operarlo porque no había los recursos. Amén. Si no pagaban, no podían operar. Total, ahí está esta familia, el papá y la mamá están en el cuarto, están dialogando qué van a poder hacer, qué es lo que pueden hacer para salvarle la vida a su hijo. Y cuando están hablando, la niña, ¿verdad?, pequeña, como de 5 o 6 años de edad, va y pone oído en la puerta, como muchos de los niños, que los papás están hablando algo importante y van y se pegan en la puerta, ¿verdad? O están ahí de Marías, como decimos nosotros en México, ¿verdad? Y ahí está la niña escuchando por la puerta con la orejita lo que están hablando. Y están diciendo los papás que esa cirugía cuesta mucho y para salvarle la vida a su hijo tendría solamente que ser un milagro. Y que eso sería algo muy, muy, muy grande que tuviera que acontecer. Y que eso cuesta mucho. La niña, cuando escucha eso, la inocencia de un niño, va, corre a su recámara, agarra, a nosotros le decimos el marranito es donde guardan sus moneditas, ¿verdad? El marranito de su alcancía, de sus monedas, lo pone en la cama, agarra un martillo y rompe el marranito y agarra todas sus moneditas y se va de la casa sin decirle a su papá y a su mamá. Y va a la farmacia de la esquina y pone las moneditas en la vitrina y le dice al farmacéutico: aquí está, digo, necesito comprar un milagro. Y el farmacéutico estaba hablando, el farmacéutico, no sé cómo se diga correctamente, estaba hablando con alguien, ¿verdad? Alguien muy importante, un hombre muy bien vestido, de muy buen parecer, y no le ponía cuidado a la niña, hasta que la niña vuelve a sonar las monedas en la vitrina, y entonces le ponen cuidado, y el hombre aquel que está en la farmacia voltea y le dice: oye, ¿pero qué pasa? ¿Qué necesitas? Y la niña dice: vengo por un milagro. ¿Cuánto cuesta un milagro? Con sus moneditas. Entonces el hombre que estaba al lado de esta niña le llama la atención, ¿verdad? Y se le acerca y le dice: oye, ven acá, ¿qué está pasando? ¿Cómo que un milagro? Y traes esas monedas. Y la niña le explica el problema y le dice: lo que está pasando en mi casa, ¿verdad?, es que mi hermanito tiene un tumor y escuché que papá y mamá dijeron que solamente un milagro podría salvarle la vida a mi hermano. Por eso vengo a comprar un milagro. ¿Cuánto cuesta? Y el doctor, la persona esta le pregunta, ¿verdad?, que qué era ese problema. Ya le explica el problema completamente y dice: bueno, hija, ¿cuánto traes ahí? Le dice: unas cuantas monedas. Eso, dice, ¿verdad?, es que, hombre, es lo que te alcanza para el milagro que necesitas. Aquel hombre bien vestido le dice: vamos a tu casa, llévame a tu casa, voy a hablar con tus papás porque acabas de comprar el milagro. Cuando llegan a la casa, los papás desesperados, ¿dónde se había metido aquella niña? Llegan, ¿verdad?, este hombre con la niña en la mano y dice: ¿ustedes son los papás? Sí, somos los papás, ¿verdad? Ok, me acaba de decir el problema, dijo, y llevamos las moneditas y acaba de comprar un milagro. Su papá dice: ¿pero cómo? No entiendo. Dice: sí. Dijo aquel hombre: claro. Dijo: yo soy cirujano. Dijo: soy una persona preparada, soy un doctor que todo el tiempo hago esto. Dijo: y escuché la necesidad de su hija y que estaba tratando de comprar un milagro. Dijo: yo soy especialista en tumores en el cerebro. Dijo: yo puedo operar a su hijo gratis. Dijo: yo lo hago por el corazón y la inocencia de la niña que estaba queriendo comprar un milagro. La historia dice que este hombre operó al niño y todo salió completamente bien. Lo demás es historia. Pero ¿cuántos de nosotros necesitamos el corazón de una niña o de un niño tan inocente que pensando que con unas cuantas monedas pudiera comprar el milagro en la tienda? Que pensando que con unas cuantas monedas puedo salvarle la vida a mi hermano, en vez de darle coscorrones a tu hermano y a tu hermana y tratarlos mal. Llevarse bien, amarse unos con otros y demostrarse que realmente se aman. Y Dios hizo el milagro. Por eso titulé el sermón:
el nacimiento de tu milagro. Si el primer punto que voy a tocar es el nacimiento de la fe. ¿Cuánto cuesta un milagro, mi hermano? Mateo 21, vamos a leer el nacimiento de Jesucristo. En la Escritura, todavía no lo voy a leer, en la Escritura nos enseña algo muy importante, que para poder comenzar algo o poner algo en desarrollo, algo primero tiene que nacer. Escucha, para poner algo o comenzar, algo en desarrollo, algo primero tiene que nacer en ti. Por eso voy a hablar del nacimiento de Jesús. Mateo 21 dice: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo o al pueblo de sus pecados. Más adelante en el versículo 23 nos dice: y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Su primer punto es el nacimiento de la fe. Amén. Primeramente, mi hermano, la fe, ¿verdad? La fe viene por el oír y el oír por la palabra, como dice la Escritura, ¿verdad? Pero para eso algo tiene que nacer primero y tenemos que dejar que se desarrolle en nosotros mismos, ¿verdad? Cuando tú quieres ser, que tú dices: yo quiero ser doctor cuando sea grande, no vas a decir: ok, yo voy a esperar a tener la edad de 25 o 30 años y voy a ser doctor automáticamente, como un regalo, voy a abrir, ¿verdad? Y ya voy a ser doctor. No, primero tienes que creer en ti mismo, tienes que creer que puedes llegar a superar ese nivel y tienes que creer que lo puedes lograr. Algo tiene que nacer primero en ti. Cuando nace la fe en nosotros es para ponerla en obra. Y realmente tenemos que creer, mi hermano y mi hermana, que la necesitaremos en el caminar y en el Evangelio de Cristo Jesús. Mateo 4 nos habla de cómo Jesús fue tentado, ¿verdad? En uno de esos momentos de purificación, tú dices: no, yo estoy en ayuno constante, estoy en oración constante, en no sé cómo le llaman, penitencia, en sacrificio, estoy en eso, estoy metida en eso. Hermano, esos van a ser los momentos más duros y de más tentación para tu vida. Génesis 22 del 1 al 24, tú lo lees en tu casa. Génesis 22 del 1 al 24, tú lo lees en tu casa con tiempo, pero te lo describo, donde Dios ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. ¿Cuántos saben aquí cómo le llaman a Abraham? No le dicen amén. ¿Cómo le llaman a Abraham hoy en día? ¿Abraham es el qué? El padre de la fe. El padre de la fe. Pero no, Abraham hoy en día no es el padre de la fe porque se haya levantado una mañana y haya dicho: a ver, pueblo, júntense todos, ¿cierto? Hoy voy a empezar a ser el padre de la fe. Todos ustedes sepan que soy el padre de la fe. No, ¿sabes por qué le llamaron padre de la fe? Porque Dios tuvo que ponerlo en un punto de su vida a que experimentara y creciera su fe. Dios ya conocía la fe de Abraham, pero Él quería ponerlo en el punto rojo, como decimos nosotros, para que experimentara y creciera, y entonces poderlo llamar Abraham el padre de la fe. ¿Qué fue lo que ocurre? Dios le promete un hijo llamado Isaac, después que cumple con su promesa, después de 20 y tantos años de que le había dado la promesa, tiene a su hijo. Después de ese tiempo, unos cuantos años después, viene Dios y le dice: oye, Abraham, entrégame a tu Isaac. Sí, vamos. Entrégamelo.
Y este hombre, dice la Biblia, ¿verdad? En Génesis se lo puede leer, Génesis 22, del 1 al 24, lo puede leer, es muy bonita la historia, que este hombre prepara todo solo, ¿verdad? Prepara su burrito, prepara lo que va a ocupar, y después agarra 2 de sus criados y los acompaña. Le dice que los acompañe a donde van a ir. Lo importante que tenemos que entender esto es cuando el hijo le dice a Abraham, que ya van para la montaña, le dice: papá, he aquí el fuego, he aquí la leña, pero ¿y el sacrificio? Y Abraham le dijo: Dios proveerá. Por fe. Abraham le dijo a los que estaban con él: ustedes esperen aquí, yo y mi hijo subiremos. Esto nadie lo puede agarrar cuando lo están leyendo. Abraham dijo: mi hijo y yo subiremos, y luego, ¿qué dice? Regresaremos. Abraham, desde que obedeció a Dios, su fe empezó a incrementarse, la fe empezó a explotar, porque algo primero tenía que nacer, y era un corazón humillado y grato ante Dios, un corazón obediente. Te hago una pregunta: ¿tu corazón es obediente a Dios? ¿O haces lo que tú nada más quieres hacer? No, yo hago lo que a mí me conviene. Porque Abraham pudo haber dicho: no, Señor, tú y yo hablamos muy íntimamente, y tú me hablas y yo te oigo, y yo te hablo y tú me oyes y respondes, pero eso no, Señor. Entonces hubiera sido un corazón desobediente ante Dios. Pero algo tenía que nacer, y nació en su corazón, que fue la obediencia. Por eso dice la Biblia: la obediencia es mejor que el sacrificio. Voy a ayunar 50 días para que Dios me abra la puerta. No, te vas a morir esos 50 días en el ayuno. Mejor cree en Dios de que si tocas algo se va a abrir. ¿Sabes por qué? Porque el sacrificio lo ha pagado Cristo Jesús en la cruz. Ahí va Abraham, prepara todo, su fe empieza a incrementarse. Después de eso le llama a 2 hombres que van a ser los testigos de las primeras palabras de fe sobrenatural de Abraham. Le dice a sus criados: vengan con nosotros, porque vamos a ir a hacer un holocausto a Dios, y luego regresaremos. Este hombre ya está profetizando y declarando por fe de que van a regresar. Por algo dice la Biblia que nosotros decimos que tiene poder. Si tú dices: no voy a poder hacer nada, nunca voy a hacer nada en la vida, felicitaciones, nunca vas a hacer nada en la vida. Pero si tú dices: Dios va a proveer, y Dios me va a suplir, y yo voy a tocar, y Dios me va a abrir, y vamos a crecer, y vamos a hacer algo grande, y nos vamos a gozar en los años que vienen, es lo que va a ocurrir. Dice Abraham: vamos, y subiremos y regresaremos. Fue lo primero que demostró por fe Abraham, sin saber realmente qué es lo que iba a pasar. Tú tienes que hablar por fe sin saber realmente lo que va a pasar. Y ahí va Abraham con su hijo Isaac. Imagínense qué dolor sentiría este hombre cuando el hijo le preguntó: yo viendo a mi hijo que venga a mí, que yo sepa que yo voy a sacrificar a mi hijo, porque Dios me lo está pidiendo, y tengo que ser obediente a mi Dios en el tiempo de la ley. Y que mi hijo me diga: papá, aquí está la leña y el fuego, y dónde está el sacrificio, y yo mirándolo en los ojos diciendo: tú eres, hijo, pero por dentro tengo que decir: no te preocupes, hijo, Dios proveerá. ¿Qué dice la historia? Que ellos suben, y cuando están arriba, ¿verdad? El comentarista dice que el hijo completamente se dejó llevar, entendió. ¿Sabes por qué? Porque el padre le había inculcado algo, que era amar a Dios ante todas las cosas. Si el hijo no hubiera amado a Dios ante todas las cosas, se hubiera rebelado en ese instante y se hubiera puesto a pelear con el papá. Pero el hijo fue al matadero, fue y se acostó y se dejó envolver por el padre. Y cuando ya tenía Abraham el cuchillo listo para sacrificar a su hijo, ¿qué es lo que pasa? El ángel de Dios se le aparece y le habla: Abraham, Abraham, ahora entiendo que eres temeroso a Dios y obediente a lo que Dios te ha pedido. No hagas daño a tu hijo. Y luego le dice el ángel: voltea, ahí está el sacrificio. Y cuando voltea Abraham, de entre la zarza, un cordero enredado, listo para el sacrificio. Mi hermano, muchas veces tú tienes que tener el cuchillo arriba,
No, pastor, eso es violencia. No, mi hermano, esto es obediencia. Tener el cuchillo arriba, no físicamente. No quiero que vayas a la casa y agarres un cuchillo y andes correteando a todos tus hijos. Es que el pastor dijo porque Abraham lo hizo. No, no, no. Espiritualmente y creyendo que antes de que tú lo hagas, Dios va a decir, tranquilo, ahí está el sacrificio. Pero ¿sabes qué? Algo primero tiene que nacer. Y por eso llamaron a Abraham el padre de la fe. Tú y yo no tuviéramos el valor hoy en día de hacer lo que este hombre hizo. Pero por eso se activó la fe, una fe enorme en este hombre. ¿Por qué lo hizo Dios de esa forma? Porque Él quería ver la fe y la obediencia de Abraham en esos momentos. En la misma escritura de Mateo 4:12 nos habla de que Jesús comienza su ministerio. Abraham tuvo que hacer esto, casi sacrificar a su hijo para incrementar su fe y para ser el padre de la fe. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En Mateo 4:12, cuando empieza a hablar de Jesús, Jesús comienza un ministerio. Algo tiene que nacer, recuerda, nace el Mesías, el Hijo de Dios, nace Cristo Jesús. Cristo Jesús cuando nace, desde pequeñito dice la Biblia que empieza a predicar. Cuando los papás, se les perdió a sus papás, se me fue el nombre de se les perdió. Fue en la sinagoga, no fue en las sinagogas. Se les perdió en una plaza a sus papás y luego sus papás se fueron. Oye, ¿y Jesús? Y que regresan, y cuando regresan, ¿sabes qué estaba haciendo Jesús? No estaba llorando, y era un niño. No estaba, mami. No, Jesús estaba hablando con gente y predicando. Le llevan su tercer punto. Llevan el tercero, llevan el arrepentimiento diciéndole que Dios me ha enviado, pero la gente se le queda viendo como wow, ¿y este niño de dónde le sale tanta revelación? Pero primero tenía que nacer algo, que es Cristo Jesús. Jesús tenía que lidiar. Fíjate, en Mateo 4, del 12 en adelante, nos dice y nos habla que Jesús comienza a ministrar. Primero tiene que nacer Jesús, para empezar milagros, tiene que nacer Jesús. Después que Jesús nace, empieza a predicar. Muchos decimos, ¿pero qué tiene que ver eso con la fe? Si la fe existía, ya podía haber milagros. Sí, pero mira esto, Jesús nació, empezó a crecer, empezó a ministrar, y Jesús no había hecho ningún milagro hasta después de ministrar al pueblo y que el pueblo se enterara. ¿Qué fueron las cosas que Jesús ministró? Jesús tenía que lidiar con diferentes problemas, como primeramente la ley, la ira, el adulterio, el divorcio, el problema que había de que no amaban a sus enemigos, el lidiar con la oración, el lidiar con el ayuno, con el afán, con la ansiedad, con el juzgar a los demás. Jesús tuvo que lidiar con todo eso primero, para después comenzar a demostrarle a la gente que por medio de la fe pueden obtener milagros. Porque primeramente, para que la gente pueda recibir un milagro, tiene que lidiar con sus problemas personales y tener entendimiento de lo bueno y lo malo. Si Jesús hubiera nacido y desde el principio hubiera empezado a hacer milagros, la gente no hubiera tenido ningún entendimiento entre lo bueno y lo malo, entre la abominación y lo bueno ante Dios. Pero Jesús dijo, el ministerio, algo tiene que nacer primero, la gente tiene que primero entender, empezar a relacionarse con Dios, entre lo bueno y lo malo, y después viene la recompensa, que es el milagro. En Mateo 8 nos habla de los primeros milagros de Jesús, que Jesús hizo. Mateo 8, el versículo 1 dice, cuando descendía Jesús en el monte, le seguían mucha gente. En el 2 dice, y he aquí, vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. El 3 dice, Jesús extendió la mano y se postró extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. ¿Oíste lo que dijo Jesús? Quiero. Pero la pregunta es, ¿tú quieres? O nada más cuando hay un problema es cuando decimos, Jesús, acuérdate de mí. O cuando está todo bien también decimos, gracias Jesús porque hemos estado bien.
porque el leproso salió porque había una necesidad. Y él dijo, el leproso dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús dijo, quiero. Se limpió y al instante su lepra desapareció. Más adelante, en Mateo 8:14, Jesús nos deja un testimonio de cómo sana a la suegra de Pedro de la fiebre solo con tocarla. ¿Ven? En el principio, los principios del Nuevo Testamento son los primeros milagros que se empiezan a escuchar de Jesús. Pero antes de todos esos milagros, se escucha que Jesús primero le predicó a la gente. Y antes de que le predicara a la gente, obviamente tuvo que haber nacido el Hijo de Dios. Tiene que nacer algo, poner en obra lo que estás escuchando para que puedas ver el milagro acontecer. ¿Están entendiendo lo que estoy tratando de decir? Mateo 8:14, bueno, el 16 te lo leo, dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, y con la palabra. El 17 dice, para que se cumpliese lo que se había dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. A eso nació Jesús. A eso vino Jesús a la tierra, a llevar nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Fíjate bien, Jesús sigue siendo el mismo hoy en día. Yo no entiendo por qué nuestra fe muchas veces cambia. Ya no estamos en el tiempo de la ley, gracias a Dios por el sacrificio. Ya no existe la ley, ahora existe la misericordia. Si existiera todavía el tiempo de la ley, tú y yo, todos nosotros no existiéramos, no estuviéramos aquí, porque el pecado ha sido muy grande. Pero hoy en día existe el amor que fue derramado en esa cruz, existe la misericordia, existe esa gracia que Cristo derramó por cada gota de lágrimas que Él salieron de sus ojos, cada gota que se derramó de su sangre en esa cruz. Hoy existe la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo para todos nosotros. Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Él puede darte el deseo de tu corazón y el milagro que estás buscando en tu vida. No hay nada que pueda impedirlo. No hay arma forjada que pueda atentar contra tu vida cuando tú realmente activas tu fe y crees en tu Creador, crees en Jesús. Lo último que tiene que morir en nosotros es la fe. La fe tiene que estar viva todo el tiempo. Era una mamá. Estaba con su hijo en el hospital, su hijo lo tenían entubado, los doctores ya no le habían dado solución, los doctores lo tenían allá le dicen ICU, que viene siendo UCI, lo tenían en UCI al niño, ¿verdad? Y los doctores dejaron entrar a la mamá y le dijeron, vamos a dejar entrar pero para que se despida de su hijo ya no va a lograr sobrevivir durante la noche, ¿verdad? Su niño va a morir en la noche, pase a despedirse de él. Pero el amor de la madre es tan grande que la mamá entra y cuando entra empieza a creer en algo grande, pone la mano sobre el pecho de su hijo, de aquel niño pequeño y empieza a orar con un amor y una pasión y empieza a llorarle a Dios y dice, Señor, salva a mi hijo, no te lo lleves. La oración de la madre tiene mucho poder, mi hermano. Amén. Mucho poder. Dice la historia que aquellos doctores quedaron asombrados cuando aquella mamá empezó a orar. Se sintió como un viento frío que entró a aquella habitación, sacudió toda la habitación. Aquel niño que no podía respirar y estaba en coma, cuando la mamá terminó de orar, como que se levantó su pecho de aquella cama y pegó un grito el niño. Los doctores corrieron, no podían entender rápido, lo empezaron a atender y Dios salvó a aquel niño. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú activas tu fe, algo
ha nacido dentro de ti que empieza a llamar la atención de Dios. Por eso cuando aquella mujer del flujo de sangre tocó el manto de Jesús, dijo: hey, algo se ha activado en mí, algo ha salido de mí, una fe inmensa. Porque aquella mujer activó algo que es la fe que podemos adquirir de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, para que puedas recibir tu milagro, necesitas una porción de fe. ¿Y sabes qué? Esa no la venden en el metro, ni en Éxito, ni en Punto de Fama, ni en el mercado, ni en las panaderías. Si no, todo el mundo no creyera en Dios. La palabra nos dice en el libro de Hechos 11:6, Hebreos 11:6, Hebreos 11:6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerque a Dios sepa que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Lucas 1:37 es la escritura preferida de mi hija, Kaden. Fue la primera que se aprendió cuando estaba yendo a Little Fishers, a pequeños pescadores de la iglesia de nosotros. Salió y le dijo a su mamá que se había aprendido algo, y fue Lucas 1:37, Luke 1:37. Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. ¿Escuchaste? Nada hay imposible para Dios, pero para eso algo primero tiene que nacer en ti, que es la fe, el creer que Dios realmente te va a dar lo que tú le pidas. Cierro con esta ilustración. Había un hombre perdido en el desierto y cerca de la muerte por falta de agua. De pronto llegó a un pozo que tenía un frasco de agua colgado con una nota pegada que decía: abajo se encuentra toda el agua que jamás necesitarás, y el frasco contiene el agua exacta para cebar la bomba de agua para sacarla. En otras palabras, había un vaso con una etiqueta, ¿verdad?, que abajo estaba una pompa de agua, que pues con ese chorrito de agua se activaba y nunca jamás batallarías de falta de agua. Dice más adelante: se necesita mucha fe para tirar el contenido del frasco por una promesa de agua sin límite que no puedes ver. Y luego abajo pregunta: ¿qué hubieras hecho tú en esta situación? ¿Hubieras tirado el agua con la esperanza de recibir, o te hubieras tomado el contenido del vaso? Te voy a hacer la pregunta: andas en el desierto por días, andas sediento al borde de la muerte, encuentras un pozo, en ese pozo está un vaso de agua entero, con una etiqueta que dice: en este vaso contiene lo suficiente de agua para que al momento que tú la tires, activar esa bomba de agua, y va a salir agua hasta que nunca se termine. ¿Qué harías tú? ¿Tendrías la fe suficiente para creer y soltar esa poca de agua y quizás morir, o decir: mejor me tomo un poquito de agua acá y desperdicio la promesa que me están dando? ¿Qué harías tú? Porque en momentos difíciles de desesperación, ¿y después qué? ¿Te vas a llevar el vaso hasta donde vayas? ¿Sin agua? Unos cuantos kilómetros más y te va a acabar lo poquito de agua que tomaste. Es un vaso de agua. ¿Sabes qué haría yo? Si realmente tengo fe, yo diría: Señor, por fe, tú vas a activar la bomba de agua. Porque un vaso de agua no te va a salvar la vida, pero la fe te puede salvar la vida. ¿Escuchaste? Un vaso de agua no te salva la vida, no te lleva a la eternidad, pero la fe, el creer, te puede llevar a niveles grandes en la vida, a conocer y experimentar la grandeza de Dios. Al Dios que yo le sirvo es un Dios vivo, un Dios que escucha, un Dios que responde, un Dios que reta, porque Dios te va a retar en tu vida. Te va a retar a ser hombre, te va a retar a ser mujer, te va a retar a ser joven, vivir en purificación, en santidad. Te va a retar a ser un niño que respeta a su padre y a su madre. Te va a retar a muchas cosas.
Como hombre te va a retar a ser fiel a tu esposa, te va a retar a ser fiel a tu familia, fiel al ministerio, fiel a todas las cosas del evangelio. Como mujer también va a retarte lo mismo. Pero para eso necesitas activar la fe. Para eso necesitas creer que ha nacido algo dentro de ti. Recuerda, primero algo tiene que nacer adentro de ti, que es la fe. Activar la fe y creer ciegamente en lo que viene. Mientras que puedas respirar, mientras que puedas caminar, mientras que puedas ver, mientras que puedas tener tu vida normal, mi hermano, tienes esperanza, y eso quiere decir que Dios te ama. ¿Cuántos dicen amén? Inclina tu rostro conmigo y donde estás, por favor. Gloria al Señor. Quiero hacer una invitación en esta mañana. Tú estás aquí, tú dices, mi hermano, yo quiero hacer una oración de fe, quiero arreglar cuentas con Dios. Quizás me he desviado, he hecho cosas incorrectas. Yo sé que si hoy parto a la eternidad no heredaré el reino de Dios. Mi hermano, tú estás aquí en esta noche, en esta mañana. ¿Quieres que ore por ti en esta mañana? Quiero hacer un llamado y quiero invitarte a que hagas una decisión, a que actives tu fe, que te conectes con Dios, a que creas en lo imposible, porque eso nos ha llamado Dios a creer, a soñar, a tener retos, proyectos. Pero para eso algo tiene que nacer dentro de ti. Cristo nació, predicó, comenzó a hacer milagros. Algo puede nacer hoy en ti en esta mañana. Puedes creer y puedes recibir tu milagro. Si estás aquí, quieres que ore por ti en esta mañana, quiero que me hagas un favor. ¿De dónde está? Levanta tu mano rápido. Pastor, aquí está mi mano. Ora por mí, por favor. Yo necesito activar esa fe. Yo en un momento he perdido esa fe. En un momento me he desconectado con Dios. En un momento he sentido de que Dios no me escucha, que Dios no me ama, que Dios no me oye. Hermanos, es una mentira del diablo. Dios te sigue amando tal y como eres. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de lo que te ha prometido. Al contrario, somos nosotros los que nos hemos desconectado de las cosas de Dios. Somos nosotros los que hemos tenido falta de fe y no hemos sabido activar esa fuente de fe. ¿Tú quieres que ore por ti? Último llamado. Aquí estoy, pastor. Levanta tu mano rápido. Aquí estoy. Ora por mí desde esa mano. Aleluya. ¿Quién más? ¿Quién más quiere hacer esa oración? Tú estás listo. Dios te está llamando. Dios te está hablando. No endurezcas tu corazón, porque del corazón viene la fe. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Quiero que me hagas un favor. Tú levantaste tu mano. Ustedes no levantaron su mano. Vengan al frente. Vamos a orar. Vengan al frente, que no les dé pena. Vamos a hacer una oración. Quiero que todo rostro inclinado y ojos cerrados. Los que están aquí enfrente, hermanito, hermanita, quiero que cierren sus ojos, levanten sus manos al cielo y que repitan conmigo: Padre, vengo ante tu presencia esta mañana, reconociendo que he fallado, me arrepiento en este momento de todo pecado, de toda maldad. En esta hora yo te pido que entres a mi corazón, que actives una vez más la fe en mi interior, que pongas mi nombre en el libro de la vida y de aquí en adelante tú reines en mí y no yo. En el nombre de Jesús. Amén.
mi ser, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Deja que Dios te ministre. Oh Señor, necesitamos de tu presencia, Dios. Visítanos, Dios, en esta mañana, Dios. Manifiéstate sobre nuestras vidas, Señor, te adoramos. Oh, tú eres digno, Dios, te adoramos. Tú eres nuestra ayuda, Dios. Te exaltamos. Vamos a ponernos de pie en esta tarde, en esta mañana, vamos a cantar. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Mi espíritu y mi alma, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Oh, mi vida nunca más. Mi vida nunca más será igual. Dale un fuerte aplauso, Padre, te adoramos. Oh, te adoramos, Dios, te exaltamos. Tú eres el aleluya. Amén, gloria al Señor, amén. Dios necesita que activemos nuestra fe. Tú puedes decir yo tengo fe, pero si esa fe no está activada, es una fe en vano. Si tú dices yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe, la vives, la practicas. ¿Qué significa practicarla, pastor? Significa creer en lo que aún no puedes ver, ciegamente en Dios. Todo lo que nosotros hacemos como misioneros, como pastores, es simplemente creer en lo que Dios desea. Nosotros no salimos a la misión o nosotros no salimos a pastorear porque nos dicen, bueno, en Cuba van a tener tantas personas, van a la iglesia en 6 meses y vas a tener discípulos y el servicio de alabanza, todo lo van a correr los discípulos y tú vas a predicar y todo va a ser así. ¿Lo quieres? Ah, sí, yo lo quiero. Entonces eso no es fe, eso es conveniencia. Fe es cuando dices, Cuba está abierto. Sabemos que va a pasar en un corto tiempo y tú dices, yo voy a seguir. Con fe yo voy. Colombia está abierto, Cúcuta está abierto, necesitan del Evangelio, no sabemos lo que hay. Yo voy, Señor, porque yo creo en ti y confío en ti. Y yo voy con Dios hasta el fin del mundo si Dios va conmigo. Amén. Tú activa tu fe y cree que Dios te va a abrir puertas. Claro, para que una puerta se abra tienes que tocar. Amén. Vamos a cerrar la oración. Vamos a creer que Dios nos va a ministrar. Amén. En el segundo servicio vamos a hacer la oración del hermano Tornos. ¿Puede cerrar la oración, por favor? Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, por todo, por el servicio, Padre amado, Señor, glorificando una vez más, Señor. Vamos delante de ti, Señor, con un corazón dispuesto a ser obediente, Señor, y tener fe, Señor, que tú nos has hablado, Señor, a través del pastor, Padre, de la enseñanza, Señor. Bendice a los vecinos, bendice a la esposa del pastor, Señor, sus hijos, mi familia, y aquellos, Señor, que han oído, Señor, este mensaje a través de las redes sociales. Toca al Espíritu Santo para que se reactive la fe en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga.